Doctora María del Mar Venturino, hemos venido hasta su consultorio porque queremos conocer un poco más acerca de los mucoceles, esto que es tan frecuente pero que uno no conoce demasiado acerca del tema. ¿Cómo lo podríamos definir? Bien, el mucocele es una lesión, como dijiste, muy frecuente que, digamos, afecta a las glándulas salivales menores, ¿sí? Que son fábricas de saliva, para que lo entendamos, que están distribuidas por toda la boca, especialmente en los labios y por debajo de la lengua. Es una lesión traumática. ¿Esto qué significa? Que el paciente se muerde o se lastima en la zona donde está esa glándula y esa glándula se rompe. Más específicamente se rompe el conducto excretor de esa glándula, es decir, la manguerita por donde sale la saliva hacia la boca. ¿Y cómo nos damos cuenta que se produce un mucocele? ¿Qué vemos en la boca? Lo que sucede es que se hincha el labio, se produce una lesión que se ve redondeada, parece un globo. El color a veces es transparente, a veces es más azulado, más violáceo. Eso depende un poco de si se lo muerde el paciente, ¿sí? Si se traumatiza. Y es blanda, ¿sí? Lo que pasa es que asusta mucho al paciente o a la familia porque de repente se hincha el labio. La característica que tiene el mucocele, que es muy particular, es que se achica y se agranda. Se achica y se agranda. Eso es porque en algún momento se rompe y la saliva se vacía ese globo, para decirlo de alguna manera, pero como la glándula sigue estando ahí y sigue estando rota, se vuelve a fabricar saliva y vuelve a quedar dentro de los tejidos, en lugar de ir a la cavidad bucal. Mencionó recién que es traumática, que puede ocurrir cuando la persona se muerde o también por otro tipo de heridas. Sí, es muy común, es la lesión más común en niños, ¿sí? Dentro de las lesiones de tejidos blandos de la cavidad bucal en los niños, el mucocele es la más frecuente. Pero también es muy frecuente en adultos jóvenes, porque se muerden, pero también vemos muchos mucoceles en relación a aparatos de ortodoncia, porque se lastiman con la aparatología y se forma un mucocele. ¿Tiene tratamiento el mucocele? Sí, el mucocele no resuelve solo. El tratamiento del mucocele es quirúrgico. Consiste en eliminar la glándula que está lastimada y también eliminar las glándulas que están en los alrededores de esa glándula para que no se forme un nuevo mucocele. Nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar la cirugía del mucocele, así que queremos que nos explique, por favor, cuál es el paso a paso, digamos. Nosotros vemos que en el comienzo de las imágenes que estamos viendo, se comienza por ustedes vestirse en principio. Correcto. Primero nos vestimos, nos ponemos lo que se llama un kit quirúrgico, que consiste en un camisolín, en una cofia, para cubrirnos, para que el pelo no quede expuesto. Bueno, por supuesto barbijo, a veces podemos o no usar una máscara facial, que bueno, con la pandemia es algo que nos acostumbramos mucho, pero antes usábamos gafas, ¿sí? El tema es protegerse uno y proteger al paciente. Por supuesto, usar guantes y después ya nos disponemos a comenzar la cirugía. El primer paso es armar la mesa para tener todos los elementos que vamos a necesitar a mano. Luego anestesiamos al paciente, que en este caso la anestesia es local, ¿sí? El paciente está despierto, por eso cuando son muy pequeños los pacientes con mucocele a veces esperamos, porque es una lesión completamente benigna, ¿sí? No va a malignizar, no se va a transformar en otra cosa. Es importante eso, es decir, no pasa nada con que pase tiempo entre que se descubre y se opera. Es muy importante. Por supuesto que lo mejor es eliminarla lo antes posible, pero en caso de niños muy pequeños, 3 años, 4 años, sería necesario entrar en un quirófano. Y a veces hay que evaluar, ¿sí? Riesgo-beneficio de eso. A veces podemos esperar y cuando crece pasan un par de años y se opera luego cuando el paciente ya es capaz de ayudar y de colaborar. Ayudar y colaborar porque requiere sí o sí de que el paciente avise eventualmente si siente algún dolor, alguna molestia. Claro, porque la anestesia es local, el paciente está completamente despierto. Es una cirugía como la cirugía de una extracción dental, ¿sí? Pero en tejidos blandos. Entonces se anestesia el tejido blando, hablábamos de la anestesia, localmente, luego se continúa con una incisión, es decir, se hace el corte, donde se expone esa glándula enferma. Luego la vamos separando del tejido sano y también vamos eliminando otras glándulas que están alrededor, porque si nosotros al suturar, es decir, al coser, lastimamos una de esas glándulas, generamos un nuevo mucocele. Entonces, eliminamos todas las glándulas que están alrededor y luego se cose. Y justamente una de las características del mucocele es que recidiva mucho. ¿Qué significa que recidiva? Que vuelve. Eso se los avisa siempre a los padres.
Puede suceder, como no, casi nunca sucede, pero es muy, muy frecuente, sobre todo si el paciente sigue mordiéndose, sigue con el hábito, o si sigue teniendo aparatología ortodóntica. O sea, si hay un traumatismo, se va a generar un nuevo mucocele, porque estamos repletos de glándulas salivales en el labio. Todas esas bolitas que uno siente en la parte interna del labio son glándulas salivales menores. Montones. Sí, lleno. Montones que pueden, por supuesto, generar un mucocele. Generar un mucocele. Por eso es tan frecuente esta lesión. Bien, bien. Perfecto. Entonces comprendimos, Bárbara, lo que estamos viendo en imágenes. ¿Cuánto tiempo demoran en irse esos puntos o hay que extraerlos? No, generalmente los sacamos a la semana. Digo generalmente porque a veces se salen solos. Está en una zona muy expuesta y si el paciente no es miedoso y come, se alimenta, normalmente esos puntos se desprenden. Pero a la semana, de todas maneras, siempre controlamos al paciente. Algunos puntos a veces se van, algunos los tenemos que sacar nosotros, pero hay que controlar al paciente para controlar la evolución de la cirugía. Perfecto, y después el labio vuelve a quedar impecable como estaba al comienzo. Exacto, solo con una cicatriz que los que conocemos de la mucosa bucal la encontramos. Ah, pero los papás no. No, no se ve, de afuera no se ve por dentro. Una cosa importante es aclarar que todo lo que sacamos en la boca, por más benigno que uno sospeche que sea, se manda a analizar por protocolo. Entonces, el mucocele, si bien sabemos que es completamente benigno y es de muy fácil diagnóstico, por lo que les contaba que crece, se achica, digamos, uno podría pincharlo y ver que sale saliva, pero no es necesario, porque el diagnóstico es muy simple, el clínico. Aunque estemos seguros 100% que eso es un mucocele, se manda a analizar de todas maneras. Es decir, se pone en un frasco con formol y se lleva al médico anatomopatólogo, que es el que lo ve en el microscopio. Y nos dice, sí, esto es un mucocele, tiene tal y tal característica y todos nos quedamos tranquilos. Doctora, muchísimas gracias porque con esto seguramente llevamos tranquilidad a muchos padres en sus casas. Bueno, gracias a ustedes.